Hola, que la paz de Cristo esté en tu corazón. Gracias por estar con nosotros. ¿Te gustaría escuchar una historia de cómo se mueve el poder de Dios en una persona o en una familia? Pues estás en el lugar indicado. Bienvenido. Qué bueno que estés con nosotros porque tengo una invitación para ti. Si tú eres una persona que le ha pedido a Dios un milagro y Dios se ha manifestado en tu vida de una manera sorprendente, quiero hacerte una invitación especial. Comparte ese testimonio. Si todavía no le dices a nadie lo que Dios ha hecho en tu vida, compártelo. Llámanos. Cuando tú hablas y das tu testimonio en este canal, es como si tú te pusieras en un estadio como este, ahí en el centro, y le dijeras a miles y miles de personas lo que Dios hizo en tu vida. Imagínate, predicar sin que te vean, que toda la gente escuche lo que Dios ha hecho en tu vida. Pues así mismo es lo que sucede cuando tú das tu testimonio en este canal. Dios ya hizo su gran labor en tu vida. Ahora es tiempo de que tú hables. Así que no tengas miedo, llámanos. En la pantalla en este momento estás viendo dos números de teléfono. Son los teléfonos del canal de testimonio. Es tiempo de hablar, es tiempo de que te levantes. Ahí están los teléfonos. Mándanos un mensaje de texto. Si no te contestamos, nosotros te devolvemos la llamada, te devolvemos el mensaje. Pero levántate, sé valiente. No estés ahí esperando a que te levanten con las manos. Ya levántate, habla y diles a todo el mundo lo que Dios hizo en tu vida. Así que mi hermano, mi hermana, si en este momento estás dispuesto a escuchar una historia sorprendente, pues ponte cómodo porque a continuación te la presentamos. Adelante. Hola mis queridos hermanos, pues gracias al Señor que estamos en un testimonio más y en esta ocasión tenemos un testimonio que nos llega desde León, Guanajuato, México. Y en este momento tengo en la vía telefónica a mi hermanita Luz. ¿Cómo está mi hermanita Luz? Muy bien, bendito sea Dios, bendecida por el Señor. Gloria a Dios. Qué bueno mi hermanita. Bueno, pues antes de comenzar con su testimonio quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Soy originaria de León, Guanajuato. Vengo de una familia formada por 11 hermanos, 8 mujeres, 3 hombres, papá y mamá. Muy bien. ¿Cuál es su nombre completo de usted, hermanita? Mi nombre completo es María de la Luz Jiménez. Perfecto. Bueno, ahora sí le vamos a pedir que por favor nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia. ¿Quién era Luz antes de encontrarse con Jesús y cómo fue ese encuentro con nuestro Señor? Adelante, escuchamos su testimonio. Muchas gracias. Espero que mi testimonio les ayude a mis hermanos a comprender y a entender que el Señor, aunque estén las dificultades más grandes de la tierra, Él está con nosotros y nunca nos deja solos. Yo era una niña, como cualquier niña, pobre, que llora, que sufre, que ríe. Vengo de un papá muy luchador, una mamá que está con el papá trabajando para mantenernos. Dios le dio la oportunidad a mi padre de salir adelante, de poner en León, Guanajuato se hacen zapatos y él puso un tallercito pequeño. Para esto me mandó antes de ponerlo a que yo aprendiera con mi tío. Aprendiendo, mi papá empezó a juntar todas sus cosas para hacer y poner su taller de zapatos. Pero antes de ponerme a trabajar, antes de ser su apoyo de mi papá, me tocó la mala fortuna de como a los 8 o 9 años, en 2 ocasiones, en la edad de entre 8 y 9 años, trataron de violarme en 2 ocasiones. Eso fue lo que marcó mi vida, lo que hizo la diferencia de esa niña que corría, que miraba la vida a pesar de todo, la miraba alegre, la miraba feliz, la miraba con todas las oportunidades de salir adelante. Era tanto mi miedo, mi pánico de que trataran de hacerme lo mismo, que para mí fue una gran fortuna que mi papá pusiera su taller, porque allí fue donde esa niña Luz se escondió.
para que ya nadie la volviera a tocar, para que ya nadie le pudiera hacer daño. Para gloria de Dios, mi papá empezó a trabajar, salir adelante, pero también en su trabajo, él empezó a viajar mucho para vender sus zapatitos. Yo me quedé a la edad de 13, 14 años a cuidado de mis hermanitos, los más chiquitos. Yo soy la cuarta y me tocó a mí. Son 2 hermanos más grandes que yo y una mujer, pero a mí me tocó cuidar a mis hermanos. A mí me tocó protegerlos para que no me les pasara lo que a mí misma me había pasado. Cuidar a esa niña de 1 mes de nacida que quedaba a mi cargo, para mí era algo hermoso. Me hizo saber y saborear lo que es ser una mamá. Una mamá pequeña, pero una mamá entregada. Una mamá pequeñita que dio a sus años, dio lo mejor de ella. Dio ese amor que tristemente por ser muchos no todos alcanzamos. Pero yo le daba a ellos lo que a mí no me había tocado. Yo le digo que mis pequeñitos son mis hermanos, pero yo siempre los he visto como parte de mí, parte como si fueran mis hijos. Pasan los años, pasa el tiempo, y yo pensé que al casarme todo iba a cambiar. Ya iba a tener mi familia, iba a ser feliz, iba a tener mis propios hijos, porque hasta cuando me casé a mí me dolió dejarlos. En el momento que yo estaba en la iglesia, postrada ante el Señor, ahí yo le juré a Dios que todo lo malo que mis papás me habían dado, yo lo iba a convertir en bueno. Y eso bueno lo iba a convertir más bueno. Dios me prestó 11 hijos. De esos 11 hijos, me queda nada más mi hija Lupita. Y cada hijo tiene su historia. Mi primera hija, que fue Roxana, ella nació enferma del corazón y la interné porque se estaba muriendo. Mi papá le decía a los doctores que así se quedara sin casa. Él pagaba todo, pero que salvaran a mi hija. Para esto los doctores le dijeron que no tenía nada que hacer porque la niña ya estaba muerta. De ahí mi vida cambió. De ahí mi vida se transformó en dolor, sufrimiento. Y aunque yo nunca había tenido a mis papás ni a mi mamá de que me abrazaran ni me dijeran te quiero, yo nunca me había sentido sola ni había sentido ese dolor tan grande que desgarraba mi alma. Después salí embarazada de otro bebé y me caí y mi bebé murió. Después de ahí no salí embarazada y no salí embarazada. Y en esa noche tomé la decisión de matarme. Todos estaban dormidos, pero mi esposo no. Mi esposo me cuidaba porque al morir mi hija, todos le decían que yo estaba loca y que tenían que internarme. Y él decía que no, porque me iban a meter a un manicomio, porque si él me amaba y no iba a permitirlo. Cuando yo me enteré, traté de matarme. Y yo tenía 22 días de embarazo de mi hija Lupita. Cuando me enteré, a mí me dolió saber que si yo me hubiera tomado esas pastillas y si no me hubiera muerto, yo hubiera matado a mi hija. Mi hija es mi sol. Yo estoy orgullosa de ella porque ella y yo somos amigas. Más que mamá, somos amigas, somos todo. Cómplices de travesuras, cómplices de todo. Somos las mejores amigas.
De ahí yo dije, ya encontré la felicidad, ya todo está bien, mi hija Lupita nació, pero salió con un soplo en el corazón. Y ahí mi corazón volvió a regresarse cuando murió mi Roxana. Yo le pedí a Dios que me ayudara a salir adelante porque yo no quería perder a mi hija. Fui a San Juan Bosquito porque en León, Guanajuato hay un templo que le pusieron San Juan Bosco. Y yo fui llorando y le dije, tú que cuidas a los muchachos drogadictos, a los muchachos de la calle, vengo a pedirte que abogues por mí ante Dios para que mi hija no se muera. Los doctores ya me habían dicho que si ella cumpliera 1 año y no se le cerraba ese soplo, cada día se iba a poner más mal. De ahí pasó el año, para gloria de Dios, mi hija se sanó completamente y yo me fui a San Juan Bosquito a darle gracias porque había abogado por mí ante Dios. Mis rodillas se me pelaron, me sangraban, pero yo ni cuenta me daba. Yo estaba tan feliz de que mi hija no se me muriera, de que mi hija ya estaba bien del corazón y no tenía cómo agradecerle a Dios por haberme escuchado y por haber escuchado al sacerdote San Juan Bosco para que me ayudara. De ahí tuve otro aborto, mi bebé murió y al paso de los años, 2 años después, salí embarazada de mi hija Araceli, que para mí esa niña es la maestra de fe. Esa niña llegó a mi corazón, llegó a mi alma, llegó en el momento preciso. Pero para el dolor de nosotros, ella traía una transformación congénita del corazón. Porque a los 5 meses fue cuando yo me enteré que ella traía ese problema congénito. Se me vino un sangrado y yo me fui al seguro y me atendieron y me dijeron que no tenía nada que hacer y que me iban a bajar para hacerme un legrado. Me dijeron que me dejaban un momento para que yo estuviera tranquila para poderme bajar a quirófano. En eso yo llorando me quedé dormida. No supe cuánto tiempo. En eso Dios me dio esa gracia de verme dentro de mi vientre y ver a mi niña. Y mi niña con sus manitas me tocaba y me decía, no me mates, mami. No me mates, yo te quiero conocer, yo te quiero abrazar. A mí me dolió en el alma y me desperté llorando nuevamente y me dijeron los doctores que tenía que estar tranquila porque ya me iban a bajar a quirófano y yo les dije que no iba a abortar nada. Y me dijeron que no se da cuenta del tamaño, de la magnitud del problema cardíaco que ella tiene y yo le dije no me interesa porque el que dice la última palabra es Dios. Y como vieron que yo estaba decidida a no abortarla, me dijeron pues que me iban a dar de alta, que porque no tenía que estar allí, ya tenía que estar yo en mi casa para esperar el momento que ella muriera y me la sacaran aunque yo no quisiera. Pasó el tiempo, pasaron 2 meses y mi hija Araceli nació. Nació 7 mesina, nació con ese problema cardíaco grande, mas sin en cambio con una esperanza de luz, una esperanza de fe, de que así como me había sanado a mi hija Lupita, yo esperaba ese milagro nuevamente para que sanara a mi Araceli. Que las cosas no fueron así. Mi hija Araceli, mientras más pasaba el tiempo, se me moría, así pasaron 4 años de su vida. Cuando mi hija Araceli iba a cumplir su año, porque ella nació el 30 de abril, yo me salí de fuera del seguro porque mi esposo me llevó una torta. Y cuando yo me salí a comerme esa torta, me senté en unas escaleras que estaban ahí en urgencias.
Para esto yo sentí que alguien me miraba y como yo estaba en las escaleras más abajo, yo levanté la vista y yo miré una monjita. Pero donde yo estaba sentada, no, en ese momento yo no me daba cuenta, pero donde estaba yo sentada estaba oscuro. Cuando yo volteé a verla, ella me miraba con una dulzura, con unos ojos tan hermosos. Ella era tan hermosa que no tengo palabras cómo describir su cara afilada, su tez, una tez hermosa, unos ojos bellos que me miraban y me sonrió y me dijo sí. Ella tenía su vestimenta parecía monjita, pero era color perla y ella traía un rosario. Cuando yo quise volver a verla, porque para esto ella se miraba esplendorosa, se miraba como si ella hubiera tenido luz propia. Yo volteé y ella iba para adentro de urgencias y yo corrí porque dije, voy a pedirle que me regale un rosario, que me regale algo para llevárselo a mi hija. Yo corrí para urgencias y le dije al velador, al que estaba ahí, yo le dije que si había visto a una monjita que se había metido y me dijo que no había entrado nadie ni había salido nadie. Pero como ya llevaba allí yo 2 años internada con mi hija, salía, volvía. Él habló con mi familia y le dijo él que tuvieran cuidado porque yo me estaba volviendo loca, porque yo ya miraba hasta una monjita, cosa que era Semana Santa y que nadie de las monjitas en ese tiempo podían andar, mucho menos casi si es la 1 de la mañana. Yo hablé con mi hermana, la más grande, y yo le platiqué lo que había pasado y me dijo, tranquila, todo va a estar bien. Y yo le dije, sí, yo sé que todo esto va a pasar. Cuando yo regresé a mi casa, yo regresé tranquila, con paz, pero a la misma vez en espera porque me dijeron que no tenía nada que hacer, que a mi hija me la desahuciaron cuando nació. Pero yo le volví a decir que el que tenía la última palabra era Dios, no ellos. Y que yo iba a esperar el momento en que Dios la sanara, porque el tiempo de Dios era perfecto. Cuando pase el tiempo, doy cuenta que va pasando todo, va pasando y va pasando, pero yo amaba tanto a mi esposo y a mi hija que yo jamás le dije, la niña nació y me la desahuciaron. Yo me lo comí, yo no quería dañarlos, yo quería que ellos fueran felices. Yo no quería que, aparte de la enfermedad de su hermana, de su hija, ellos vivieran el dolor que yo estaba viviendo. Fueron 5 años que me comí, que mi hija estaba desahuciada y esperaba la muerte de ella. Con ella aprendí tantas cosas tan bellas. Con ella aprendí ese amor tan grande, tan bello, que no se puede describir. En una ocasión, en un diciembre, estaban mis hermanos, estábamos en una fogata, todos los niños jugando adentro, y empezaron los hermanos cuñados y cuñadas y todas, pues que contáramos una anécdota de, de cada uno de nuestros hijos. Y en esa fogata, me acuerdo de ese diciembre, fue cuando todos se enteraron que mi hija estaba desahuciada, porque decía a cada uno del hermano, mi hijo me preguntó esto, me preguntó que si se mochaba un dedo, le volvieran a hacer, y me dolió, yo no supe qué responder, y yo los miraba, y yo decía, si a mí eso me preguntara mi hija, ¿qué otra cosa sería? Hablaba otro y hablaba otra de mis cuñadas, mis hermanas, y yo para mí era algo tan pequeño, y yo decía, y con eso no saben qué responder. Cuando a mí me tocó y me dijeron, ¿y a ti? Y yo le dije, pues algo igual que a ustedes, pero con mucha diferencia.
mi hija y hacemos planes cuando ella cumpla sus 15 años, cuando ella se case, cuando ella tenga sus hijos. Y me dice un cuñado, ¿y eso qué? Yo también me pregunto, ¿y eso qué? Yo les dije que con una diferencia muy grande, pues hoy se las voy a decir esa diferencia. La diferencia que sus hijos están sanos, no les duele nada. Y yo estoy en espera de que mi hija muera. Mi hija tenía 7 años cuando mi familia se enteró que ella estaba desahuciada. Y yo le decía, por eso se me hace pequeño lo que ustedes pasan. Díganme ustedes qué es lo que tengo que hacer para que todo cambie, mi forma de pensar y de mi forma de ver la vida. Todos se quedaron callados y todos se empezaron a retirar. Nada más se quedó mi esposo y yo. Y me dijo, es mentira lo que acabas de decir. Y yo le dije, no, esa es la realidad. Pero ánimo, vamos a tener fe. Dios me la va a sanar y todo va a salir y todo va a estar bien y va a ser diferente. Mi hija fue pasando el tiempo. Quien se acercaba a mí para un consuelo, para preguntar, para decir cómo le puedo hacer. Mi hija de 7 años le respondía como si fuera una mujer grande. Y ella les daba las palabras que a veces yo no encontraba para hablarles. Llega una amiga y me dice, mi hija está enferma del corazón. Me dicen que se va a morir. Y le dice mi hija Araceli, tranquila, si Dios se la hubiera querido llevar, se la hubiera llevado en ese instante. Ten fe, tu hija se va a sanar. Yo la miraba y yo me llenaba, por eso para mí ella es mi maestra de fe, porque me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó a tener fe, a luchar, a esperar, porque el tiempo de Dios es perfecto. Solamente es esperar el momento que el Señor diga, ya. Cuando va pasando el tiempo, los años, nos cambiamos a una colonia de León. Había mucho muchacho que se drogaba. Ahí me tocó ver el amor de mi hija, de ver y decía, mami, mami, tú puedes ayudar a esos muchachos a que salgan de las drogas. No los dejes solos, mami, platica con ellos, háblales, diles que existe Dios y que Dios los puede sanar. Y ahí mi hija solamente duró un año más. Todos la conocieron, todos vieron cómo era mi hija con ese amor que les hablaba, los miraba. Era tan hermosa mi hija Lupita que me acuerdo que le gustaba un muchacho y mi hija Lupita se hizo novio de ese muchacho porque mi niña estaba enamorada de él y mi hija, con tal de que su hermana fuera feliz, pero ella nunca supo que su hermana iba a morir. Y mi hija se hizo novia de ese muchacho y mi hija la hacía mucho batallar y le decía, ¿me regalas agua? Le decía el novio y le decía, ay, ¿por qué no tomaste esa agua cuando te viniste de tu casa? Y mi hija Araceli, no te preocupes, Rafa, no te preocupes, ahorita te traigo agua, porque era el amor de su vida, era su novio secreto de mi hija. Por eso le digo, mi hija Lupita, yo las enseñé a amarse, a quererse, a nunca pelearse. Y yo les decía, a ver, ustedes se pelean. ¿Se imaginan si un día una de las dos no amanece? ¿Se imaginan qué dolor, qué mortificación haberle hecho daño? Y ella ya no está, ya no vas a poder remediar nada. Desde ahí mis niñas empezaron a ser las mejores hermanas, confidentes.
las mejores niñas, de no pelearse, de darse lo mejor cada una de ellas. Yo siempre les he dicho que la vida se vive hoy como si fuera el último día. Y vívelo, gózalo, disfrútalo, sé feliz, porque mañana no sabes si vas a amanecer. Mi hija Araceli, antes de morir, me dice que ella quería darle a sus tíos un regalo. Y hicimos una fiesta, les hice tortillas, mole que ella quería, los atendió, les dio cariño, les sonreía. Una niña llena de amor. Por eso mi padre sabía cómo era esa niña y él sabía que si mi hija moría, él tampoco lo iba a resistir. Mi padre le dio gangrena en un pie, se lo mocharon y me acuerdo cuando él iba a morir, un día antes me dice, quiero platicar contigo. Yo le dije, sí, dime. Y él parecía un niño chiquito. Cuando le mocharon su pie, yo le dije, ay, a mi jilguero ya me le mocharon las alas. No me dura mucho. Y así fue. Él no quería vivir. Pero para esto, él me regaló, híjole, lo que nunca me había dado en la vida. Ese amor, ese abrazo, ese te quiero. Me dijo él, ya hablé con Dios, hija. Dije, ¿qué te dijo? Y me dice, ya hablé con él y ya le dije que si me quedan 2 años, 3 años de vida, se lo regaló mi hija Araceli. Yo en ese momento supe cuánto amor tenía ese hombre para dar. Un amor que nunca nadie en la vida me lo había dado. Ni él cuando yo era niña, porque nunca recibí un abrazo, un beso, un te quiero. Al contrario, recibí golpes, humillaciones. No, ese amor que todo niño espera. Me acuerdo que en el momento él, cuando era yo niña, ya joven, me dice que si había acabado el zapato. Yo le dije que no y me agarró a patadas. Y mi hermana me abrazó y le dijo, ya no. Yo por eso en ese momento que él me dijo, ya hablé con Dios y le pedí que le diera a mi niña esos años de vida que me quedaban. Y él me dijo que sí, hija. Yo le dije, gracias. Y él antes de morir me hizo jurarle que no me quería ver en su velorio, porque no quería que sufriera más de lo que yo estaba pasando. Yo no fui al velorio porque me dijo, júramelo, y yo quería cumplirle ese juramento. Yo no estuve con mi papá, nunca derramé una lágrima, y mi hija me acuerdo que me dijo, mira mami, teníamos en una casa, teníamos un eucalipto. Ese eucalipto medía como 17, 20 metros, y me dice, mira, ese eres tú, nunca te doblas. Yo dije, wow, qué mamá tan fantástica, quiere mi hija o ve a su mamá. Mi hija me enseñó a tener esa paz. Y sí, así fue. Cumpliendo, yo ya no era, ay, cuando me la sanas, ay, ya va a ser, Señor. Yo esperaba esos 2, 3 años más. Incluso los vecinos amaron tanto a mi hija que todos se unieron para hacer una danza. Una danza que ella iba a ser sacrificada, que ella iba a entregar todo a Dios, y era todos los vecinos, niños, señores, adultos, viejitos la amaban. Pero yo decía, ya mero llega. Y ella decía, mami, ¿crees que Dios me sane?
¿crees que ya sea el momento, mami? Y yo le decía, ay, flaquita, ya hablaste. Tú no sabes que cuando uno dice eso, todos vamos formados, ya nos volvieron a echar otra vez hasta la orilla. No, ya no vuelvo a preguntar, mami. Y ella empezó y hasta que un día hizo una carta, y hizo una escalera y dijo, en esa escalera voy para arriba, ya mero llego, y al último pone, ya llegué. Dejó una carta donde ella decía que no podía más, que se había muerto el amor de su vida y que la perdonáramos. La recuerdo y hasta parece que la estoy mirando en este momento. Ella amó tanto a Dios, tanto a mi padre, pero eso sí, nunca nos quiso dejar solas, nunca nos quiso dejar sin esa esperanza. Me dice, mami, esa noche que murió, me dice, mami, me quiero ver guapa. Yo dije, ya llegó el momento. Pero antes de eso, siempre teníamos reunión cada mes para hablarnos, para decirnos, y ese día nos hizo jurarle que se muriera quien se muriera, estuviera quien estuviera. No íbamos a dejar nuestra fe, no nos íbamos a alejar de Dios. Y fue una promesa de familia. Yo por eso veo a muchas mamás que lloran y sufren y les digo, ánimo, nada más se nos adelantaron. Cuando mi hija murió, que se cumplieron los 3 años que mi papá le regaló de vida, mi hija muere. Ese día, híjole, se me derrumbó todo. Tuvieron que drogarme para que no mirara, para que no sintiera. Pero lo que yo sí les sé decir, que aunque uno esté drogado, uno escucha todo. Yo ahí escuchaba cómo la gente contaba chistes, cómo la gente se divierte. Y en ese momento yo lo que quería era que alguien me abrazara a mi hija, a mi esposo, y nadie lo hizo, porque para él, para todos los que nos están con nosotros, es una reunión familiar. En ese momento yo le dije a mi hija Lupita, cuando otro día ya la íbamos a enterrar, yo le dije a mi hija que me perdonara, que me dejara llorarle a su hermana, porque nunca me habían visto llorar. Déjame llorar, hija, y te prometo que los siguientes años de mi vida son tuyos. Y hasta hoy se lo he cumplido. Cuando ella me necesita, así no estemos juntas, yo escucho cuando ella me necesita, cuando ella me grita, cuando ella me dice te necesito, le marco y le digo, ¿necesitas algo? Sí, esto. Porque es tanto el amor de nosotros que nos enseñamos a dar, que wow, amar a Dios en el dolor te hace más fuerte. El momento que llegamos nosotros del panteón, yo esperaba a mi mamá, estaban a 6 metros de distancia, mis hermanos, mis cuñadas, mi mamá. Y yo esperaba que se acercaran y me dieran ese abrazo que yo tanto necesitaba. A los 6 metros me dicen adiós. Ni mi madre se acercó para darme un abrazo. Y le dije, adiós, todo va a estar bien. Se fueron todos, nos metimos mi esposo, Lupita y yo. Y le dije, pues ánimo, ánimo mis viejos, porque se fue ella. Tenemos que luchar y echarle muchas ganas, porque solo Dios sabe quién sigue de los 3.
Nos unimos mucho los tres, pero es muy doloroso, muy ver que lo que tú amas se cae. Y yo no tenía tiempo para mí. Ese tiempo tenía que repartirlo entre mi esposo y mi hija. Levantar a mi esposo, levantar a mi hija. Y más dije, ya terminó todo. Vamos a ser felices, pero tenemos que luchar y tener fe. Yo pensé que ya todo terminaba. Tenía 4 meses de embarazo y mi bebé murió. Ahí yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Hacía muchos años que a mí me habían dicho que me habían embrujado. Y yo no la creí. Yo decía, es que es mentira. Incluso tengo que confesarles que cuando mi hija Araceli me dijeron, yo primero fui con un sacerdote a decirle que me ayudara, que me aconsejara qué era lo que tenía que hacer porque me decían que mi hija estaba embrujada. El padre me corrió y me dijo que me fuera. Y me dijo que otro día que yo pensara bien mis pecados, me regresara con él para confesarme. Y yo le dije, padre, es que yo no necesito confesarme, yo necesito un consejo. El padre me dijo, vete, me dio la espalda y se fue. Pero no por eso mi fe en Dios cambió, porque yo siempre le he dicho a mi hija y a la gente, porque formamos mi hija y yo un coro. Y yo siempre le he dicho a la gente que no debe de seguir a un sacerdote, no debe de seguir a nadie, porque el que debemos de seguir es a Dios, al mismo Jesús, el que dio la vida por nosotros, porque los sacerdotes son seres humanos y tienen sus fallas. Y eso es lo que más grande y más bello puedo decirles. Amar a Dios es lo más bello, lo más grande que puede haber. Me confesé, le pedí perdón a Dios por haber llevado a mi hija con un brujo y luego con otro, hasta que dije, ya basta, que se haga la voluntad de Dios, si Dios quiere me la sana y si no, ni modo. Por eso cuando murió mi papá yo le dije a mis hermanos, qué ánimo, dichoso el que se va. Digo, el que se queda a sufrir. Una hermana me dijo, un día te lo recordaré. Yo le dije, sí, y espero ese momento. Y sí, me lo dijo. ¿Te acuerdas? Cuando mi hija Araceli murió. ¿Te acuerdas? Dichoso el que se va, fregó el que se queda. Le dije, y hoy te doy la razón más que cuando murió mi papá. Dichosa ella, porque mi hija no era normal. Mi hija no podía correr, no podía saltar, no podía ser una niña. Mas, sin en cambio, mi hija siempre vio lo más bello de la vida. Y yo decía, ¿dónde la ves? Yo no la miraba por ningún lado. Y ella la miraba y lo miraba, wow. Y sigo diciéndolo. Dichoso ella porque ella dejó de sufrir. Ella ahora sí, como un día me dijo, ¿me juras que un día voy a poder correr y saltar y ser feliz? Y yo le digo, sí. Es más, hasta vas a poder volar. Y yo así la veo. Dios es tan bello conmigo que cuando Él sabe que yo la necesito, Él me da esa dicha de soñarla, de abrazarla y escuchar su voz y decirme que me quiere. Son cosas que a veces uno no tiene palabras para describir. Cuando mi hija Araceli iba a cumplir 1 año de muerta, me enteré que estaba embarazada nuevamente. Y sí estaba esperando 2 cuatitos. Y mis bebés murieron.
Me dijo mi hija Lupita, como yo la metí a trabajar para que no sufriera de estar llorando en la casa, yo la metí a trabajar a mi hija, pero siempre la cuidé para que no le pasara lo que a mí me había pasado en mi niñez. Me dice, ya no te voy a llevar al seguro, te voy a pagar el doctor por afuera, porque yo ya no te quiero ver en el seguro. Y me llevó a una clínica, mi hija y mi esposo. Cuando me pusieron el anestesia, a mí la anestesia no me hizo. Y me dijo, ¿ya no siente? No. Pero yo sentía como con las pinzas, como con todo me desgarraban por dentro. Pero en ese momento yo me sentía tan mal. Porque en ese momento yo decía, he sido un panteón, muerte para mis hijos. Ahí cuando a mí me dolía y recordé que me habían dicho que me habían embrujado. Ya el médico me había mandado a hacer unos estudios. Y sí, era verdad lo que habían dicho. Me habían dado excremento de animales para que yo me muriera. Por eso todos mis hijos salían mal y morían. Pero aún así, yo siempre he dicho, yo no cargo pecado ajeno. Quien lo hizo, Dios la ayude y la perdone. Cuando murieron mis cuatitos, fue cuando yo fui y me peleé con Dios. Yo fue cuando fui a reclamarle, fui a decirle que por qué a mí, que a pesar de que mi hija había muerto, yo había recibido ofensas, risas, burlas. Me acuerdo de una señora que me dijo, hasta que descansó, ¿verdad, doña Luz? Su hija ya está muerta, ya no la puede cargar porque mi hija yo la traía cargada y ella a sus 12 años estaba grandota. Y yo le dije, sí. Y yo no quiero estar en su lugar, señora. Si yo sé que mi hija murió, yo sé que mi hija está en el panteón, su cuerpo, porque ella está con Dios gozando de su presencia. Pero de verdad le digo, señora, que yo no quisiera estar en su pellejo, porque mi hija murió solamente una vez. Y su hijo muere día con día, señora, porque él sale y no sabe si va a amanecer o va a llegar muerto. Voy a pedir por usted. Yo aprendí, y si es verdad, que lo que tienes el corazón es por lo que sale por tu boca. Ahí yo le reclamé a Dios hasta eso. El por qué si ellos se querían matar drogándose, por qué no se llevaba a esos niños que sus papás no los querían. Y por qué no me había dejado a mí mis hijos que yo tanto hubiera querido, porque mi esposo y yo soñábamos con una familia grande. Cuando yo le reclamé a Dios, yo le dije que yo no me iba a volver a cuidar, yo no me iba, y si él quería matarme saliendo embarazada, yo iba a hacer su voluntad. El Señor me respondió. El Señor me dio en ese momento esa paz. Ay, que yo nunca, nunca en mi vida había sentido. Esa paz que me dio miedo. Esa paz que yo siento y que no la puedo perder porque yo la siento. Fui y le dije, cuando yo empecé a sentir esa paz y yo miraba que se drogaban, yo miraba que se peleaban, me dio miedo porque yo no sentía dolor.
A mí era indiferente la gente, cosa que nunca me había pasado antes. Yo fui con el Señor nuevamente y le dije, ay, mira, antes te dije que yo quería esta paz, pero sabes que esta paz que tú me diste me espanta. Y vengo a hacer un trato contigo, Señor. Si tú me necesitas, el día que me necesites, no sé dónde, no sé cuándo, tu tiempo es perfecto. Nada más con una condición yo te sirvo, Señor. Haz que vuelva a sentir ese dolor, la muerte de mi hija, el momento de ver su partida, para poderle decir a los hermanos que sí se puede, que con tu amor todo es posible. Todo se puede superar, Señor, cuando tú amas, cuando tú te entregas a Él hasta lo más doloroso de la tierra, lo más doloroso que tú pases, Él lo transforma en alegría. Por eso a mí me dio miedo no sentir dolor, miedo de no conmoverme en las lágrimas de los demás. Y Dios me prestó un niño de 13 años. Él se drogaba. Para mí ese niño no me repuso a mi hija, pero me lo prestó para que yo entendiera y viera que un niño que se droga no es porque él quiere, es porque los papás no le sabemos dar ese amor, porque nos envolvemos en el fui golpeada, fui insultada, me humillaron, no me quisieron, y nosotros mismos les hacemos eso a nuestros hijos. Con ese niño aprendí a tener la paciencia, porque yo nunca había tenido problemas con mis hijas. Él se drogaba y yo le dije, pero yo no te quiero drogado. No me voy a drogar. Él llegaba todas las mañanas con su platito de quesadillas. Mi Cris, cuánto lo quiero. Llegaba con su platito de quesadillas a almorzar con nosotros. Fueron años hasta que él salió de la drogadicción. Hoy es mi orgullo, él es un policía. Y es mi orgullo ese niño, porque yo le decía, ten sueños, pero sueños buenos, no de destrucción ni de destruir. Dios me ha dado tanto. Hoy trabajo con un grupo de drogadictos que voy y les hablo a lo que yo he vivido y he superado para que ellos puedan superar la frustración de no haber tenido un papá, una mamá, la mamá tomando, el papá drogándose, golpeando y insultando. Y yo les digo, dejen eso, porque es peor lo que se nos viene. Eso es nada más algo que de repente puede llegarte. Y si no superas esto, no vas a poder superar lo demás. Son unos niños lindos, con todos sus defectos. Pero estar al servicio de esos niños que se drogan, para mí es un orgullo. Para mí ir a darles un poquito de mi tiempo no es nada, porque yo voy a darles mi amor. Cuando no les dieron un abrazo, yo se los abrazo, yo les digo los quiero, yo les digo chaparros, ustedes pueden. Si yo pude, ustedes pueden más. Y yo les digo a todos ustedes, hermanos, que un día me van a escuchar. Tengan fe en el Señor, por muy doloroso que sea. Si nosotros tenemos esa fe, si nos entregamos completamente a su amor, toda nuestra vida puede cambiar. Descubrí que sí, en verdad, así como mi hija miraba la vida de belleza, de alegría, de wow. Los tres nos fuimos al mar y yo quise hacer lo que mi hija hacía. Sentarse sin hacer nada en la orilla del mar. Ella gozaba, disfrutaba, era feliz y dije, quiero vivir como ella lo vivió. Al tener los ojos cerrados,
escuchar cómo golpeaba las olas, cómo las gaviotas cantan, cómo el sol quema, cómo la brisa te llega. Yo le decía, wow, Señor, qué hermoso eres, y nadie queremos ver lo grande que eres y la belleza. Señor, cómo no podemos valorar que moriste por cada uno de nosotros en la cruz. ¿Por qué no podemos valorar todo eso que tú haces por cada uno de nosotros y lo hiciste, Señor? Y en cada misa repites ese mismo sacrificio. Yo he tenido tantas cosas en mi vida que de verdad no terminaría de contarlas. El Señor me ha dado tantos milagros en mi vida como el de mis nietas. Mis nietas nacieron mal. Mis nietas nacieron enfermas. No podían tener pájaros, perros. Teníamos que hervirles con agua su ropa. Su ropa tenía que ser casi desechable. No podíamos usar jabón. No podíamos usar nada por las alergias. Y Dios, en una hora santa, en una Eucaristía, en ese pedacito de pan, me las transformó, me las sanó. Mi nieta, la más pequeñita, tenía un ojo más grande, otro más chiquito. Yo vi un testimonio de una monjita que tenía cáncer y que ella se había sanado recibiendo al Señor nada más. Y dije, Señor, si ella lo ve y si ella lo dice, yo lo creo, Señor. Fui, me confesé, y cada 8 días, cada que íbamos a misa, yo le decía, yo creo, Señor. Así como sanaste al ciego, yo sé que vas a sanar a mis nietas. Así fue, mi nieta, la más chiquita, tiene sus 2 ojos hermosos. Mi nieta ya no está enferma. Ninguna de las 3. Para gloria de Dios, las 3 están bien lindas. Por eso cuando yo voy con el Señor, yo le hablo de cada uno de ustedes y les digo, Señor, de igual manera ellos te necesitan. Por eso en ese momento que yo fui a hacer pacto con el Señor, a decirle ese pacto de amor que habíamos hecho en el momento que yo me casé, que yo le dije que lo malo lo iba a hacer bueno y lo bueno lo iba a hacer más bueno todavía. Me dice mi esposo, me dice Sebas, que necesita que estés en la hora santa porque tienes que cantarle al Señor. Era un señor que cantábamos con él, antes de formar mi hija y yo el coro. Llegué y me dijo, Luz, quiero sacar este canto, pero nadie me puede ayudar. Y yo le dije, ¿por qué? No sé, nadie lo quiere cantar. Ese canto me abrió mi corazón y por eso cada que lo cantábamos en las horas santas y lo seguimos cantando, comprendo lo que en ese momento que yo fui a hablar con Dios y ese pacto de amor entre mi esposo, Dios y yo, se sigue realizando. Ese canto se llama Anoche Cristo vino a mí. Ahí Él me decía todo lo que me amaba, pero también me dijo lo que tenía que decirles a ustedes, hermanos, y con su permiso, quiero cantarles ese canto para que escuchen cuánto los ama Dios, cuánto espera ese momento que ustedes le digan, Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Y Él va a decir, los amo. Esto es lo que Dios les manda a decir a ustedes en este momento, hermanos.
solamente quiero decirles, hermanas, que si perdieron a un hijo, de la forma que haya sido, el Señor no se equivoca. El Señor tiene algo bello. Cada hijo que Dios nos manda es un testimonio de amor de Él hacia nosotros. Disfrutemos que cada uno de nuestros hijos nos dan y vivamos de esos recuerdos, porque es lo que yo hago. Yo no recuerdo los momentos que pasé en el hospital, en el seguro. Yo recuerdo cuando ella me abrazaba, me besaba y me decía te quiero. Porque solamente se nos adelantan. Un día vamos a estar con ellos, por eso hay que luchar día con día, entregarnos a los hijos que nos quedan. Es lo que le puedo decir a cada una de ustedes como mamá que soy. Y es un regalo de Dios tan bello. Luchemos mejor para un día llegar ante la presencia del Señor y gozar junto con los seres amados que nos esperan con los brazos abiertos. Muchísimas gracias y que Dios me las bendiga. Amén. Pues muchísimas gracias, hermanita. Mis queridos hermanos, hemos escuchado un testimonio sorprendente, de verdad edificante, que estoy seguro que va a ayudar a muchas, muchas madres. Por favor, compártelo, suscríbete al canal. Gracias y nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones.